Hola Dora, Hola, ¿cómo vas? Fue que buenas noches, bendiciones. buena noche. Nos sacó de la reunión el Sí, hermano dice. sí. Cerró la reunión. O sea, le dio finalizar, abandonó la reunión, entonces nos sacó a todos. Bueno, bien, mis hermanos. Entonces, eh, listo. Dora, mira, rápidamente para ponerte en contexto. Sí, ¿Tú llegaste la vez pasada, Dora? No. ¿Estuviste la clase? no, No, ¿cierto? no. Está faltando Gerardo y estaba faltando José Benito. Pero Gerardo sí vino la vez pasada. Bueno, bien, mis hermanos, entonces vamos a arrancar con el nuevo tema. Ya entonces les estaba hablando de cómo podían moverse en la plataforma y de la necesidad de moverse en la plataforma, para que Dora ahí lo tenga presente. Y dije entonces que ahí había algún material y había algunas lecturas que debían hacer. Y están los encuentros que le van a servir a Dora, como el encuentro uno grabado para que él lo escuche y hasta lo que hemos ido acá también que lo pueda escuchar. Entonces dije que estábamos hablando Ok, sobre el tema del líder siervo, que había que desarrollar ese líder siervo, un carácter como el de Cristo, tener unas características. Vimos la teología de el líder, pero también que yo debo acompañar eso con mis dones, los dones que el Señor me ha dado, entender cuál es mi temperamento, cuál es mi personalidad. Y hay otras cosas que yo tengo que entender también como líder, cuál es mi comportamiento. Por ejemplo, porque todos nosotros no nos comportamos de la misma manera frente a un grupo o en un equipo, ¿sí? Eso también debo tenerlo en cuenta. Y aún hay varias cosas que usted puede tener en cuenta más. Por ejemplo, la pasión. A usted le puede apasionar, por ejemplo, cantar y decir yo quiero cantar, pero usted no canta. Cuando usted canta, mejor dicho, canta más un pollo en un asadero que usted, ¿sí? Pero usted dice yo canto, no, y es mi pasión, no, pero no lo haces bien, ¿sí? A mí me apasiona, entre comillas, me gustaba mucho el fútbol, lo practiqué cuando estaba más joven, pero no entendí que yo no podía ser un jugador profesional. Entonces, eso es lo que vamos a iniciar hoy, lo que tiene que ver con nuestro temperamento, con nuestra personalidad, con nuestros dones, porque debe sumarlo. Entonces, cuando yo tengo todo eso, entonces al final yo voy a desarrollar una visión, es decir, ¿qué es lo que Dios me está llamando a hacer? Y una misión, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero entonces yo necesito saber, entender que tenga el carácter, entender mi temperamento, mis dones para poder hacer eso. Porque yo les decía, si yo no tengo el don de enseñanza, pues difícilmente voy a enseñar, ¿sí? Entonces ahí me pone en el contexto de cómo desarrollar la visión y la misión. ¿Estamos? ¿Entendido? Bueno, muy bien. Entonces voy a preguntar, Dianis, ¿cómo cree usted que lo que le he dicho, hemos dicho de carácter, de temperamento, hasta el momento, y la visión interactúa todo esto para tu vida? ¿Cómo crees que te ayuda? ¿Cómo hace parte integral del liderazgo, de lo que Dios quiere?
desarrollar en su vida? Pues todo lo que hemos visto me ayuda muchísimo a reflexionar y, y a mirar pues dentro de mí cuál es ese carácter, cuáles son esas características que debo mejorar o en las que estoy fallando para poder ejercer un liderazgo de acuerdo al ejemplo que Dios nos da. Muy bien, muy bien, muy bien, exactamente. Regáleme, aló, deme un segundito que es que me está aquí escribiendo el pastor Eiso. Tal vez se dio cuenta que habíamos salido. Listo ya. Ok, muy bien, muy bien. Entonces dije dos cosas. Como esta materia es práctica y vimos el carácter, usted ya identificó un rasgo de carácter que debe mejorar. Entonces, trabaje en un plan de acción en ese rasgo de carácter. Y cuando nos veamos, vamos a hacer una interacción, un aprendizaje activo. Y pregúntele a su líder, a su pastor, oiga, ¿qué rasgo de carácter crees tú que yo deba mejorar? Y trabaja en ese plan de acción para mejorar ese rasgo de carácter. Porque los pequeños detalles son fundamentales en el ejercicio del liderazgo. ¿Listo? Bueno, mis hermanos. Entonces, mira, aquí estoy en el curso. Voy a mostrarles algo. Yo estoy en el curso. ¿Listo? Si yo le doy acá diapositivas clase 4, mira, él me va a mostrar las diapositivas y yo voy a poder trabajar en ellas. Entonces, vamos a trabajar en esa clase número 4. Preguntas, hermanos. Preguntas. Profe, una pregunta, profe. Señor, ¿El ensayo para qué fecha se entrega? el ensayo era para entregarlo es para entregarlo el día de hoy. Ok, así es. Es para hoy. Entonces, vamos a entrar con el otro tema. Vamos a ir, nos tomamos 10 minuticos, ¿listo? Para que cambiemos un poco y entramos al otro tema. Y entramos al otro tema. ¿Hay alguna otra pregunta del contenido? Pregunten lo que no tengan claro, mis hermanos, de la perspectiva del curso, de lo que queremos lograr al finalizar este curso. Dilber, Señora, ahorita vamos a trabajar en el perfil vocacional. sí, vamos a trabajar en el perfil vocacional. Ah, ok. Realmente eso dice clase 3 y 4, pero yo quiero ir rápido porque en lo de la visión y la misión, ahí me demoro un poco. Son cinco encuentros. Entonces, aquí están planteados 6 encuentros, pero aquí tenemos 5 encuentros, entonces voy a ir rápido. ¿Listo? Bueno, hermanos, 8 y 10 venimos, ¿listo? A más tardar, sí. Bueno, bendiciones. Chao, chao. Listo, profe.
Listo. Aquí estamos de nuevo, gracias al Señor. Bueno, entonces, prendan sus cámaras, porfa, les agradezco. Si puede aprenderme, me dejen ver. Bien, hermanos, entonces mira, vamos a estar trabajando cómo descubrir nuestro temperamento, nuestros dones, nuestro ministerio. Esto para que articule o para que integre cómo eso se va a integrar con mi vida, pero también con el servicio que Dios quiere que yo desarrolle para su reino de Dios. ¿Listo? Eso es lo que nos introduce entonces acá. Regáleme un segundito, tengo acá. Ah, ok. Bueno, entonces tenemos que comprender, mis hermanos, que Dios, como nuestro creador y creador de todo lo que existe, pues nos creó con un propósito para que desarrollemos un fin determinado. Para eso fue que nos diseñó el Señor. Ya dijimos que era para glorificarnos, para glorificarle a Él, pero en ese sentido, cuando nosotros cumplimos el propósito para el cual Dios nos creó y nos ha llamado, entonces nosotros podemos glorificarle. Hermano, esta presentación está en mudo, no necesitas copiar nada. Sí, recuerden que les dije que esto era diapositivas clase 4 y está ahí. Entonces, ustedes la pueden bajar y tenerla para ustedes. O sea que usted ha sido llamado para desarrollar un rol, una función dentro del cuerpo del Señor. Entonces, lo que pretendemos aquí es ayudarle a descubrir cuál es ese designio divino, cuál es ese propósito para el cual el Señor a usted le ha llamado. Porque ese designio precede al rumbo o a la dirección que usted debe tomar. Eso va a definir quién es usted y qué va a hacer usted. Eso va a definir su identidad ministerial. Entonces, permítame de nuevo ir al contexto. Hemos estudiado carácter, cualidades de un líder. Estamos viendo eso previamente junto con temperamento, dones, personalidad, porque eso es previo para que usted descubra el propósito, la visión que el Señor le ha llamado a hacer y para que usted pueda saber cómo usted va a desarrollar esa visión. ¿Listo? Entonces, ¿quién cree ser? Mire, aún los no creyentes tienen un profundo deseo interno. Todos tenemos ese deseo, la mayoría, de lograr algo importante durante esta breve estadía en la Tierra, ¿o no? ¿Tiene usted esa pasión, ese deseo de lograr algo importante en la vida? ¿Qué dice Dorita? ¿Dora se salió? No, ahí está. ¿Qué dice Dora? Claro que sí, pues deseo es de
de uno alcanzar nuevas metas, nuevas proyecciones en la vida cristiana. Todos tenemos una pasión. Queremos dejar lo que algunos dicen o decimos un legado en esta tierra. ¿Sí? Tenemos ese deseo. Les decía, aún los no creyentes, porque ellos quieren hacer algo que sea significativo y que cuando mueran sean recordados por eso, por lo que han hecho. Aún entendiendo nosotros que lo que ellos hacen no es para la gloria del Señor, sino para su propia vanagloria. O sea, nosotros queremos tener vidas productivas, vidas que sean significativas, vidas que trasciendan, vidas que influencien a otros. Queremos trascender, porque Dios ha creado eso en nosotros. Dios ha creado, como dice Eclesiastés, un sentido de eternidad en nosotros, de trascendencia. Pero mire lo que dice, muy pocos lo logran. Muy pocos vienen a este mundo y pasan totalmente desapercibidos. A mí me llama la atención mucho cuando veo personas adultas de 70 años en una calle para arriba y para abajo. Yo digo, Señor, no descubrieron el propósito para ellos que tú tenías, los dones. Es triste. Pero entonces estamos aquí para eso, para decirle al Señor, como le dijo Pablo, Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Esas son preguntas que usted le debe hacer al Señor desde su ejercicio de liderazgo. Señor, permíteme conocerte, pero también permíteme conocer qué es lo que tú quieres que yo haga. ¿Cuál es la visión que tú quieres que yo desarrolle? Esos dos consultores dicen lo siguiente, que entre el 50 y el 80% de las personas que trabajan ocupan puestos que no son adecuados para ellos. ¿Usted se imagina esa realidad? Vemos, y eso lo vemos en el contexto. Personas que están desarrollando trabajos que no son adecuados para ellos. No van acorde con sus dones. No tienen una convergencia ministerial. No tienen un foco ministerial. Tienen experiencia. Tienen pasión. Tienen dones, personalidad, temperamento, comportamiento diferente a lo que están desarrollando. Así que yo debo preguntarme, oiga, ¿Dios sí me ha llamado a hacer lo que yo estoy haciendo? ¿O qué quiere que yo haga? Porque no se trata de lo que yo quiero hacer, sino se trata del propósito que Dios determinó para mí. Recuerden, es que yo quiero ser un cantante, sí, pero la voz no te da. No tienes ese talento. Entonces debes revisar eso. Entonces, en ese sentido, yo debo mirar algunos modelos seculares de comportamiento humano, ¿sí? Que influyen. Hay un modelo falso de iglesia, pero tenemos que mirar el modelo bíblico. Oiga, fue que el resto de personas se salió otra vez. No veo sino... no, aquí está. Aquí está. ¿Listo? Preguntas, mi hermanos. Preguntas. ¿Ustedes creen que están enfocados en lo que Dios quiere que ustedes hagan?
¿Qué dice Hernán? Yo tengo una duda con respecto a eso. Dígame. Eh, yo desde hace muchos años, muchos hermanos, ministros, pastores, me decían, usted va a ser pastor. El Señor lo ha llamado para el pastorado, aun cuando aún no me había casado. Muchas veces me decían esas palabras. Luego que me casé, pues siguió el mismo proceso. Y a lo último, yo cuando hacían campañas o hacían eventos, yo me alejaba un poco porque siempre me decían lo mismo. Me llamaba y me decía, oye, el joven que está allá, ve, el Señor está llamado para el pastorado. Eh, yo, yo siempre decía algo, yo no le temo al pastorado, sino al proceso que un líder tiene que vivir para llegar al pastorado. ¿A qué vengo con todo esto? Mm, Dentro de mí hay cierto anhelo por esa labor y he estado al frente como copastor de iglesia, pero no sé por qué no me siento 100% seguro en este tema de verme al frente de una iglesia ya pastoreando, teniendo todo. No me siento totalmente, no me siento seguro totalmente como pastor. No sé si el Señor me ha llamado a eso o no me ha llamado, o será que me lo han dicho tanto que ya me lo creí, o no sé. Tengo esa pequeña duda con respecto a mi ministerio o a lo que Dios me ha llamado, que es lo que estamos hablando en esta clase. Ya. Bueno, mira, y esto nos sirve para todos la pregunta que hace Hernán. Una de las maneras en que Dios confirma el llamado de nosotros, por ejemplo, al pastorado, es que en la comunidad donde Dios nos ha puesto, personas dicen, oiga, nosotros creemos que usted ha sido llamado al pastorado. ¿Sí? Primera de Timoteo 3 del 1 al 7 dice, el que anhela obispado, buena obra, desea. Entonces, oiga, ese es un anhelo mío, ese es un deseo, esa es una pasión, ¿verdad? Y luego, ahí en Timoteo vienen unos requisitos. Debe ser intachable, marido de una sola mujer, no dado vino, no contencioso, no pendenciero, no deseoso de ganancias deshonestas, ¿verdad? Y dice que tenga la capacidad de enseñar. Es decir, que cuando él enseñe, lo haga bien. ¿Cómo hacerlo bien? La gente entienda y comprenda lo que dice y que haya una receptividad en esa enseñanza, que defienda, que conozca la palabra. Entonces, hermanos, eso dentro del propósito el llamado que Dios tiene para nuestra vida, la función ministerial, son cosas que usted debe tener en cuenta. Y eso se va dando en el tiempo. Usted se va dando cuenta que realmente el Señor sí lo ha llamado para eso. ¿Me explico, hermanos? Entonces, Hermano, una Hernán, pregunta, en el caso, una Her- otra pregunta que tengo con respecto a ese tema. En el caso, por ejemplo, bueno, gracias a Dios me permitió encontrarme con una esposa que le gusta el tema del pastorado, va en esta misma línea. Pero, ¿qué pasa cuando de pronto una joven, por ejemplo, el Señor le hace ese llamado, pero se encuentra de pronto con un joven o con un hermano que no siente ese anhelo o ese llamado, sino que está llamado a otra cosa? ¿Cómo puede resolverse ese asunto ahí? Porque puede pasar y ha pasado. Yo he visto muchos pastores que no tienen esposa, que son pastores, y claro, ahí choque en entonces, ese asunto. mire, hermanos,
Estas son preguntas que están fuera de el contexto de lo que estamos desarrollando, pero que son importantes y que usted debe hacerse para el ejercicio de su función ministerial. Imagínese que usted se va a casar con alguien y usted le dice, mira, mi intención, mi deseo y el llamado que Dios ha hecho a mi vida es a servirle a él en el pastoral. Pero pero esa persona con la cual usted se va a casar dice, no, yo no quiero servir al Señor, ni quiero casarme con un pastor. Pues hermano, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Usted no tiene que decir, no, es que mire, venga, reviso, tal vez pueda ser. Es claro. Ahora, la otra pregunta es, la Biblia dice que la esposa del pastor es la pastora. ¿Qué dicen, hermanos? Es la ayuda idónea. Mm, pero ¿es la pastora? No, señor. No, la Biblia no dice que la esposa del pastor es la pastora. Entonces, si Dios me ha llamado a mí al pastorado, puede ser que sea obviamente, que sea una mujer creyente que ame al Señor, ¿sí? Pero que puede desempeñar otra función, puede tener trabajo, me puede ayudar en lo que pueda en el ejercicio ministerial, pero no necesariamente tiene que eh, o está llamada a ser la pastora, ¿sí? Ese contexto. Además, a veces procurar meter a la esposa del pastor en ciertos escenarios termina siendo conflictivo, porque no está llamada para eso y termina siendo una tensión. Bueno, hermano, vamos a avanzar. Voy a darle la palabra aquí a Dora y avanzamos. Dora, prenda su sonido, Dora. Ah, perdón. Lo que pasa es que pongamos, yo cuando me convertí, muchos me decían, vas a ser pastora y eso. Bueno, cuando empezó la pandemia, que cerraron las iglesias, yo empecé como a desarrollar ese ministerio en mí, de enseñar. Empecé a estudiar en el instituto que estoy a punto de graduarme, pero la idea es, yo enseño, pero cuando a mí me dicen que tengo que enseñar de hoy para mañana, como que siento un temor, como que me da miedo y no me atrevo a enseñar porque yo siento que no tengo como el tiempo suficiente como preparar una enseñanza. Entonces siento como ese miedo, no sé por qué. Si es que no tengo el llamado, la vocación, es la pregunta, no sé. Sí. Bueno, mis hermanos, vamos a Entonces avanzar. quería que me aclarara eso un poco, el por qué. Vamos a avanzar, hermanos. Bueno, yo creo que ya he esbozado algunos los requisitos para desempeñar la función pastoral, ¿cierto? O para desempeñar una función ministerial. Yo les dije de 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Eso, hombre, yo tengo que anhelar eso. Yo tengo que tener la capacidad de enseñar si voy a ser pastor. Tengo que tener el deseo de cuidar de otros, el cuidado pastoral. Tengo que tener el carácter que me describe en Timoteo y que hemos visto. Tiene que ser una persona creíble, ¿sí? Ahora, si yo siento un temor al enseñar por enseñar bien, pues eso puede ser algo genuino, porque cuando yo enseño la palabra y voy a transmitir los pensamientos de Dios, yo debo acercarme a la palabra con temor y temblor y pedirle al Señor que me ayude para hacerlo bien, ¿sí? Pero una cosa diferente es si yo me voy a parar a enseñar y me paralizo, no puedo transmitir las ideas, no me entienden.
no me comunico bien, pues yo tengo que revisar si realmente el Señor me esté llamando a ejercer esa función ministerial. ¿Me explico? Ok, sí. Es eso. Pero finalmente el llamado, más adelante vamos a ver, se aclara en oración. La visión se aclara en oración y también la confirman otras personas. Y Dios te va a ir llevando. Dios te va a ir llevando y va poniendo la pasión y tú te va a abrir los espacios. ¿Sí? Pero la gente te puede decir, sí, pero finalmente quien te llama es el Señor. Amén. Que obviamente, por ejemplo, la congregación confirma tu llamado, claro. De nuevo el tema de la música. Si tú te paras y nadie te quiere escuchar, pues la congregación te va a decir, oye, no, nosotros creemos que eso no es lo tuyo, haz otra cosa. No vivas, No, en muchas ocasiones el pastor me dice, Dora, pero si tú enseñas bien, ¿cuál es el temor o el miedo que tú tienes? Entonces, eso es lo que me queda a mí como esa pregunta. ¿Por qué siento ese temor? ¿Por qué? Como ese miedo, no sé. Pero la verdad es que lo hago bien cuando lo hago, entonces me queda esa inquietud. sí, pero ya te dijimos, Sí, Dora, sí, o ya me sea, quedó claro ahora que tener un temor, eso es genuino, porque vas a transmitir los pensamientos de Dios, la palabra del Señor, ¿sí? Pero si eso te paraliza, no te comunicas bien, la gente no es receptiva, pues ya hay que revisar. Bueno, muy bien, hermanos, esas son consideraciones que ustedes deben tener también para su función ministerial. Entonces, decíamos que teníamos que revisar algunos modelos que existen, ¿sí? Porque estamos hablando de nuestros designios, perdón, de nuestro designio, el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, pues también vivimos en un mundo que propone cómo encontrar ese propósito. Entonces, cómo lograr, entre comillas, alcanzar pues una visión. Entonces, ¿hay algún modelo, por ejemplo, el conductista? Dice que las personas se convierten en lo que son en respuesta a la influencia de otros. Entonces, oiga, yo soy lo que soy porque otros han influenciado en mi vida, ¿sí? Resulta que yo soy alcohólico porque viví en un contexto donde mi papá era alcohólico. Entonces, el problema con este modelo es que le transmite a la persona que no es responsable de sus acciones, sino que la sociedad, su entorno, es responsable de sus acciones. Entonces, eso es una realidad para tener en cuenta a la luz de la Biblia. Pero, por ejemplo, está el movimiento de la nueva era, que dice, oiga, el ser humano tiene la capacidad para ser lo que quiere hacer en esta vida. Ay, Ana, propóngase esto y lo va a conseguir. Propóngase ser el presidente de Colombia dentro de 20 años y lo va a conseguir. Entonces, que la persona puede desarrollar sus talentos, sus capacidades, ¿sí? Que quiera para convertirse en la persona que él quiere ser. Yo soy capaz de ser lo que quiero hacer. Ahora, permítame preguntarles, ¿qué reflexión le merecen esos dos modelos? ¿Qué pensamos a la luz de la Biblia de esos dos modelos? A ver, hermanos, por aquí estaba Sergio. Sergio, Al que cree todo le es posible. al que cree todo le es posible. O sea, ¿usted cree que estos modelos están en lo cierto? Solo en el sentido en que lo lleve a la práctica y lo compruebe realmente. Sí, explícanos eso. O sea, cómo estos modelos, o sea, este modelo de la nueva era
¿Para ti es posible? Me refiero al método ¿cómo le digo? Sergio, Hay mira, una parte bíblicamente no. ok, Me pero refiero a mira, todo lo que usted puede hacer y lo quiere alcanzar, lo logra. Pero lo que están enseñando ahorita es un método, todo se vuelve ahora es coaching, mentores. Y se trata de decirle a todo, tú puedes. Si quieres ser presidente, tú vas a ser presidente. ¿Sí? Entonces yo me refiero, nosotros como cristianos decimos, yo, al que cree todo lo que, al que cree, al que puede creer todo es posible, pero al sentido bíblico. Pero en el modelo no como tal, sino a lo que yo creo, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la palabra. Pero el modelo como tal nunca va a prosperar en sí, porque es realmente diabólico en el sentido de la nueva era. Pero muchos estamos equivocados dentro del mismo pueblo cristiano porque en este tiempo hay mucho emocionalismo y hay es decir, gente llevada a levantar los ánimos y las emociones de otros, diciéndole, si tú quieres hacer esto, lo puedes hacer. Si tú quieres hacer aquello, lo vas a lograr. Y vamos, tú eres un campeón y le decimos a la gente y los emocionamos y los levantamos de ánimo, pero realmente estamos equivocados. sí, exactamente. Una cosa es que yo tenga fe en las promesas, en la palabra del Señor, ¿sí? En lo que Él puede hacer, pero otra cosa es poner la fe en mi capacidad, como lo es la propuesta de la nueva era. O sea, usted puede desarrollar sus talentos, sus capacidades para hacer lo que usted quiera hacer, ¿sí? Pero recuerde lo que dijimos. ¿Quién define tu llamado? ¿Lo define usted o lo define el Señor? El Señor. ¿Quién cree lo mismo? Ponga su manito en alto. ¿O quién cree diferente? Lo Lo define define, el Señor. lo define el Señor, ¿sí? Es diferente a la propuesta que el mundo hoy nos ofrece, porque el mundo hoy cree que el hombre es capaz de determinar lo que quiere hacer en su vida. Por eso por eso el no creyente pasa su vida finalmente sin encontrar el propósito que Dios le ha llamado a hacer. Que el hombre, porque la imagen de Dios no ha sido cancelada totalmente en él, puede hacer aún cosas que beneficien a la humanidad, eso es otra cosa, porque hay lo que se denomina una gracia común, pero no tiene la capacidad para hacer por sí mismo lo que tiene que hacer guiado por Dios. Esa es una de las mentiras que ha propuesto Satanás para este mundo. Eso es lo que se presenta en Génesis 3. No necesitas depender de Dios para encontrar tu llamado. Tú solamente lo puedes hacer. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Por eso necesitamos ir al Señor y decirle de nuevo, como le dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Para que al final de los días usted termine diciendo, yo estoy seguro que hice lo que Dios quería que yo hiciera. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. Pero también hay falsos modelos en la iglesia, porque, por ejemplo, la iglesia enseña que es el pastor y no las personas quien deben realizar la tarea del ministerio. Entonces, no hay lugar
para otras personas, sino se llega a lo que se denomina el pastorcentrismo. Todo centrado en el pastor. Y es el pastor el que debe desarrollar todas las cosas en la iglesia. Entonces, toda la responsabilidad cae en el pastor. Eso no es cierto. El pastor tiene una autoridad limitada, una responsabilidad limitada, unas funciones limitadas. Y tiene ese llamado a la función pastoral para desempeñarlo juntamente con otros hermanos. En el catolicismo, eso era lo que se propone, ¿cierto? Es el clero los que son responsables de administrar a las personas, que entre comillas se le denominan laicos. ¿Alguno de ustedes fue católico? ¿Nadie? ¿Nadie fue católico? ¿Todos fueron cristianos? Sí, señor, yo fui católica. Fue católica, apostólica y todos nacieron ya cristianos. Yo No, pastor. católica. Ah, bueno. Cuando nosotros íbamos a una iglesia católica, ¿quién es el que hace todo? El padre. El cura. Y por ahí hay un sacristán que recoge las ofrendas, pero de resto, todo lo hace él. Aún la iglesia protestante promovía esta creencia, pero por eso nosotros hablamos de una pluralidad de ancianos, de un gobierno de ancianos. El pastor gobernando juntamente, perdón, liderando, dirigiendo juntamente con otros. Un segundito, por favor. Sí, eso es. Pero mire lo que dice, por ejemplo, Efesios 4, del 11 al 13. ¿Qué dice Efesios 4, del 11 al 13, mis hermanos? Que Dios constituyó a unos que apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Evangelistas, pastores y maestros. Con un propósito de edificar al pueblo del Señor. Eso allá aplica a una colectividad, no una individualidad. Entonces debemos despojarnos de esos falsos modelos y entender que nosotros tenemos un lugar en el cuerpo del Señor. Entonces tenemos que preguntarnos, oiga, ¿qué dice la Biblia sobre la humanidad y su designio? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué rol tiene el Señor en nuestro proceso de desarrollo? Porque si Dios me creó, entonces también me creó con un propósito. No me creó al azar. Usted debe preguntarse quién soy yo en Cristo, sino también quién dice el Señor que soy yo. Ir a la palabra del Señor. Preguntas, hermanos, o aportes. ¿Ninguna pregunta? Mire, Yo tengo una pregunta. señor, ¿quién habla?
Hernán. Listo, Hernán. Adelante. Pastor, con respecto a ese tema, pues hay iglesias que manejan diferentes tipos de gobierno dentro de su iglesia. Hay un gobierno que es democrático y uno que es teocrático. Y los gobiernos democráticos, pues sabemos que son las iglesias que manejan tipos de asamblea donde todas las decisiones se toman en base a lo que la asamblea dice. Los teocráticos manejan esencialmente decisiones que los pastores toman, tomando como base que Dios dirige al pastor y el pastor es quien transmite la información al pueblo. De estos dos modelos, ¿cuál de ellos es mejor usado dentro de la iglesia? Porque si bien es cierto, hay algo que todos los extremos son perjudiciales. Yo hice parte de la iglesia, de la denominación AIS y ellos manejan un gobierno democrático, pero fui testigo muchas veces de cuántas pastores y líderes, ancianos y todo, cuando habían estas asambleas, cómo se formaban unas peleas como si fueran mundanos, peleas de gritos, de insultos por temas relacionados a que no se ponían de acuerdo en algo. Entonces, ese extremo hasta allá también digo yo, no sé si estaría equivocado, no sé cómo lo verá Dios, porque creo que como pueblo de Dios también tenemos que entender eso, que en ese tipo de gobierno donde Dios es quien tiene el control de todas las cosas, no podemos llevarlo hasta esos extremos. Entonces, quisiera saber en cuál de las dos fases se puede uno mover más. Luis era el que me estaba diciendo, Luis. Luis, tú hiciste Her- la pregunta. Hernán, Ah, Hernán. Orden, señor Hernán. Hernán, mira, nos saldríamos un poco del tema, ¿sí? Pero porque estaríamos hablando de como cuál es la mejor forma de gobierno para dirigir la iglesia del Señor, ¿sí? Eh, la facultad desarrolla una materia en eso que habla del gobierno eclesiástico. Entonces, eh, como presbiterianos, nosotros creemos en la pluralidad de ancianos, ¿verdad? Que es un gobierno democrático representativo. Ese sería ya un tema para abordar posteriormente, en ese sentido. ok, ¿Estamos, Hernán? entendido. Sí, más bien como por ahí. Digamos, como para hablar de nuestra identidad. Bueno, hermanos, entonces, el designio de Dios en el Antiguo Testamento. Por favor, rápidamente, cada uno de ustedes, Luis Fernando, léame Jod, Ana lea Salmo, Dolfelina, por favor, lea Isaías, Dianis lea el Salmo 139, Dianis Éxodo 31 y Sergio Éxodo Job 28. 10:8-9 dice, Sí, señor. tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Ok, muy bien. Entonces ahí está hablando de manera metafórica, ¿no?
Muy bien. Entendiendo que Dios es el creador y Señor y que es el que moldea nuestras vidas, que nos da ese diseño. ¿Qué dice el Salmo 119? Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Muy bien. Somos creación del Señor. Isaías. ¿Quién tiene Isaías, por favor? Isaías 29, Yo tengo Isaías. por favor. Dice, Profe, pues, una preguntita. La última cita que usted dio, Éxodo 28:3, ahí está en la pantalla. ¿La ven? Sí. Isaías 29, ¿quién lo tiene, por favor? dice así, vuestra perversidad ciertamente será repudiada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija a aquel que la ha formado, ¿no entendió? Y hay otra cita, ¿la leo? No, 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 ahí está bien. Ok. Sí. Es decir, yo tengo que, 58. tengo que entender y aceptar el diseño y el llamado que Dios ha hecho para mi vida. Porque es Dios quien determina lo que quiere que yo haga. No soy yo quien determino lo que quiero hacer, el propósito que quiero cumplir. Que lo que yo tengo que hacer es encontrar en el Señor ese propósito y andar y esforzarme por cumplir ese propósito. Muy bien, por favor. El que sigue, por favor. Salmo. Salmo 139. Sí. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Y hay algo que es bien llamativo y bien maravilloso, es ver cómo el niño, digamos, el embrión se va formando en el vientre de su madre. Eso es algo milagroso. Es el Señor, es el que nos ha creado. Éxodo 31, ¿qué dice? Bueno, ¿quién le Profe, tocó Éxodo no, 28? Sí. creo que no lo delegó, ¿lo leo? Sí, por favor. ya, es que tenía la señal malita, pero ya volvió. Bueno, adelante. Dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Ujú. ¿Quién hace el llamado allí? Ujú. Muy bien. Éxodo 28. ¿No lo tiene? No. Quien estaba leyendo Éxodo 31, por favor, léanos eso, Éxodo 28. Perdón, yo leí fue Éxodo 28. Ah, bueno, ok. Léanos Éxodo 31, el 1 al 5, por favor.
Listo. Creo que nos quedamos ahí, tal vez la señal. Bueno, entonces, está claro, mis hermanos. Está claro que Dios es quien nos crea y también, por ende, pues nos da nuestros dones, nuestros talentos y nuestras capacidades. Podamos ponerlas al servicio de Él. Ese es el designio de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar ahorita el designio de Dios en en el Nuevo Testamento. Alguien, por favor, rápidamente, Dora, léame Romanos 12 del 4 al 5. Aquí hay algunas analogías, ¿verdad? O esas metáforas que también podemos llamar, ¿no? Viendo el cuerpo de Cristo como un Romanos cuerpo. 12, del 4 al 5. Sí, Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los uno de los otros. sí. ¿Hasta dónde? No, 4 5. ¿Hasta Sí. dónde? Ahí está bien, ahí está bien. Hay una analogía, ¿no? Entendiendo, el cuerpo nuestro tiene muchas partes, tiene muchos miembros. Asimismo, el cuerpo de Cristo, su iglesia, tiene muchos miembros, pero cada uno desempeña una función diferente y cada uno es importante en ese ejercicio que lleva. ¿Alguno de ustedes se ha fracturado el dedo meñique o algún dedo? ¿Nadie? Mire, si uno se fractura el dedo meñique, todo el cuerpo sufre, aunque sea el dedo meñique de la mano o el pie, eso genera una gran dificultad para que usted se pueda movilizar, para que usted pueda desarrollar sus actividades normalmente. Y usted dice, oiga, pero ese dedo tan pequeñito y generarme tanta tensión, no debería ser así, pero realmente es de esa manera. O sea, el Nuevo Testamento también es propuesta para decirnos que nosotros hemos sido creados para desarrollar una función específica y determinada por Dios dentro del cuerpo de Cristo. Y así como Dios creó el cuerpo, el ser humano, y le dio esos miembros, Él fue los que lo determinó, como leímos en la palabra del Señor, que nos formó de la misma manera. Entonces, es el Señor el que hace que yo tenga un lugar específico como Él quiso dentro de la iglesia. Por eso es muy importante que yo descubra el propósito de Dios. Recuerde que dijimos que entre el 50 y el 80% de las personas ocupaban un lugar en puestos que no le correspondían. Eso yo debo mirarlo también en mi vida y decir, oiga, Señor, realmente lo que yo estoy haciendo, lo que el Señor, lo que tú me estás llamando a hacer. Yo estoy ayudando a que la iglesia funcione correctamente. Por más que el brazo quiera ser pierna, no lo va a poder ser, porque fue llamado, fue creado a ser el brazo, no la pierna. Así lo mismo. Usted tiene un cuadrado, usted lo puede meter en un triángulo, ¿sí o no?
Hermanos, ¿siguen ahí? ¿Sí? Ana, ¿tú puedes meter un cuadrado en un triángulo de la misma capacidad? No, señor. No lo puedes meter. Si tienes esto como cuadrado, digamos, y tienes un triángulo de esta manera, tú no lo vas a poder meter, por más que quieras. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Señor, no es lo que yo quiera hacer dentro del cuerpo, es qué me estás llamando a hacer para que su iglesia funcione bien. Vamos a dejar ahí, mis hermanos. Vamos a dejar ahí. Ustedes pueden revisar esos textos y mirar cómo yo debo operar dentro del cuerpo de Cristo de acuerdo a los dones espirituales que el Señor me ha dado. ¿Verdad? Porque entiendo que Dios es el arquitecto, Él es el maestro, Él es el diseñador, Él es el alfarero, el que hace esa vasija de barro. Dios es el que coloca cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Y Dios es el que coloca en el cuerpo de Cristo cada miembro como mejor le parece. Yo debo tener un carácter de humildad y estar dispuesto a reconocer, oiga, yo no soy bueno para esto. Debo dar un paso al costado. Yo creo que lo que soy bueno para hacer es esto y dejarme afirmar también por las personas para que la iglesia funcione correctamente. Por eso dice aquí, la clave está en descubrir qué parte del cuerpo es cada uno y luego funcionar de acuerdo a ese designio. Mire, cuando usted funciona de acuerdo al propósito que Dios le ha dado, desarrollando el carácter del Señor, conforme a sus dones, su capacidad, su experiencia, su pasión, sus talentos, su comportamiento adecuado, usted va a hacer las cosas con excelencia. Usted va a dar fruto porque usted está haciendo lo que el Señor le llamó a hacer. ¿Mm? Ninguno de nosotros tenemos designios idénticos. Puede que yo converja en algo con el funcionamiento de otra persona, tengamos una perspectiva de llamado parecida, pero no es idéntica, no es similar, porque Dios a cada uno nos ha dado un propósito específico. Nos ha creado para una función específica. Bien, mis hermanos. ¿Preguntas? Oye, hoy faltó Gerardo, ¿no? Pero Gerardo sí estuvo hace 8 días, hace un mes, ¿cierto? ¿Sí? Yo sí a Gerardo. Y Benito faltó. Bien, hermanos, abran sus micrófonos, por favor. Vamos a terminar. Porque vamos. Preguntas, mis hermanos. Y sus cámaras, también abran sus cámaras y sus... Profe, referente a la segunda actividad, ¿lo va a subir a Moodle? De la que debemos de tener hecha para dentro de un Todo, mes. 23, todo perdón. eso ya está ahí. Ah, ok, listo. Como les mostré, ahí dice clase 3 y 4, lo que pasa es que yo me estoy adelantando, Ah, ok. porque son solamente 5 clases. Entonces,
quiero desarrollar todo el contenido en esas 5 clases. Esta es la segunda. Entonces espero para la próxima clase ya haber terminado este tema. Entonces recuerden, mis hermanos, en Moodle están esas diapositivas. Para la próxima clase ustedes ya tienen que haber leído esas lecturas que están para esa semana. Tienen un mes, no más, porque eso es en abril. Y hay un test que ustedes desarrollan, las lecturas que ustedes deben hacer. Ustedes tienen que ponerse al día en todas las lecturas. La idea es que el 23 ustedes ya tengan todo eso chequeado, listado ahí en Moodle. Ok, Y gracias. esta presentación está allí. Muy bien. ¿Qué más preguntas hay, mis hermanos? ¿Qué más preguntas tenemos del tema? Pues en lo personal es mirar cómo tantas personas que se ocupan en lo que no es su llamado. Es demasiado, un 80% es demasiado. Y por eso de pronto rinde uno menos, es menos feliz así, trabajando, haciendo lo que a uno, pues, haciendo lo que a uno no le gusta, pero le tocó, esa es la única oportunidad que tiene de trabajo y esa es la historia de muchísimas personas, ¿no? Sí, pero recuerden que esta es una estadística no del llamado, ¿no? ¿Sí? Ujú. Y sin Sino, embargo, ¿no? sino de ocupar puestos. Y ¿Sí? sin embargo, si lo llevamos al tema de lo que es el llamado, también, también a veces lo digo por la parte de música porque todo el mundo quiere cantar, pero, ¿cierto? Y esa parte también es así. Todo el mundo quiere hacer algo, pero realmente a veces no es, no tiene sus cualidades y para desempeñarse en lo que él quiere. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que realmente es el llamado de Dios. Y a veces cuando uno no lo ha encontrado, por eso uno se va más por lo que quiere y no mira todas estas características que debe tener y descubrirse, ¿no? Yo pienso que esa es también la visión de esta clase, es descubrirse, descubrir sus habilidades, descubrirse y entender todo lo que Dios colocó en cada uno para poder identificar su trabajo en el reino de Dios. Ujú. Muy bien, así es. Muy bien, ¿qué más? ¿Con qué nos quedamos, hermano? Cada uno participe con qué se queda, por favor. Ya lo hizo Dolfenia. Medio segundo, ¿con qué se queda, hermano? Creo que el reto es revisar cuál es ese llamado. Muy Si bien, si voy por el camino correcto, pues seguirlo y si no, buscarlo, seguirlo buscando. muy bien, mi hermano. Me satisface su respuesta porque esperaría que al final de eso, de este espacio, esa fuese la reflexión, una de las reflexiones que quedaran. ¿Qué más, Ana? ¿Con qué te quedas? Ana, Ana está ahí, sí. Sí, es que no escuché bien, perdón. Bueno, pues es enriquecedor conocer más a profundidad la palabra de Dios y mucho más cuando se trata de conocer la voluntad de Dios. Entonces, con eso me quedo, con conocimiento, conocimiento más profundo. Sí, claro. ¿Y para qué necesitas ahí? ¿Para qué crees que necesita conocer la voluntad del Señor, Ana? Para seguirla, para hacer su voluntad y no salirme de lo que Él quiere hacer con mi vida o lo que Él quiere hacer a través de mí. Exacto. Y lo más, Sí.
Y lo más importante es, pues, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y pues al buscarlo, Él nos hará saber su voluntad. Muy bien, Ana. Muy bien. Ahí vamos con el engranaje, ¿no? Si yo soy líder, debo buscar a Dios en oración, buscar en su palabra, ¿verdad? Pero también es importante que es la palabra del Señor la que determina lo que yo quiero hacer, pero lo que quiero no, lo que Él quiere que yo haga. Porque a veces también me puedo inventar una cosa que no está en la palabra del Señor, como sucede hoy con las falsas sectas, ¿sí? O sacando funciones o roles que no existen en la Biblia. Tengo que hacer eso para que el nombre de Dios sea glorificado, Ana. Cuando yo hago lo que Dios me ha llamado a hacer, de nuevo, lo hago con excelencia, con efectividad y el nombre de Dios es glorificado. Cuando hay una persona que tiene el don de la enseñanza, que refleja el carácter del Señor, que se esfuerza por hacer la exégesis en el Espíritu, por estudiar el texto, por descubrir la idea central y por predicar la palabra de Dios con el Espíritu Santo, eso es algo grandioso. ¿Mm? Muy bien. Dianis, nos quedan 3 minutos para el resto. ¿Con qué se queda, Dianis? Comprender que Dios nos creó con un propósito y que es muy interesante o muy importante e indispensable descubrir con la ayuda de Él cuál es ese propósito o cuál es ese llamado que Él nos hace. Ok. Diana, ¿qué crees tú que necesitas? Dinos algunas cosas que crees que necesitas para descubrir el llamado de Dios. Pues yo diría que más búsqueda de mi parte, pues no sé, una vida más llena de oración, más búsqueda pues de Dios para que me ayude o me revele cuál es ese propósito o cuál es Ok. ese llamado. Recuerde que no, de nuevo, integremos todo esto. Desarrollo de carácter, desarrollo de habilidades como líder. ¿Qué tiene la palabra de Dios para decirme? La oración. Oiga, que una congregación me afirme en ese llamado, ¿verdad? Que Dios quiere que yo haga. Mis dones, mi temperamento. Vamos a ver más de eso la próxima. Mi hermano Luis, ¿con qué te quedas? Así con todo. Una de las partes que vimos es que la confianza y el desarrollar el carácter es importante para poder ejercer el liderazgo plenamente en este tiempo. Más que todo, creer que Dios es el que forma todo, así como lo hizo con Job, lo hizo con todos, los capacitó. Y a pesar de que Job fue un hombre íntegro, al final termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, de todas formas había algo que todavía no había completo en él. Y creo que Dios poco a poco nos va a ayudar a ir desarrollando esa parte de lo que necesitamos conocer acerca de nosotros mismos para el servicio al Señor. Perfecto. Mi hermano Luis, una cosa. ¿Cómo te puede afectar no desarrollar una cualidad de carácter en su ministerio? ¿Cuál es su función? ¿Qué función ministerial desarrollas? Pastorado. Muy bien. Dígame una característica o un rasgo de carácter que al no tenerlo afecte su llamado. Una característica, paciencia.
Paciencia. Si no tienes paciencia, ¿qué crees que va a pasar? Que de pronto puedo tomar una mala decisión, ¿Qué más? retardar el proceso. Mm, Muchas veces eso va a implicar comenzar de nuevo. mm. Es, Y en y la, eso retarda cualquier cosa que usted desee hacer y le va a tocar aprender paciencia de esa manera. y por ejemplo, en las relaciones, ¿cómo te afectaría? Pues sí afectaría bastante porque igual eh, esperaría que la gente como que responda al momento que uno quiere que se dé. Y cuando no sea, pues pueden haber algunas situaciones que cambien, pero igual eso nos toca aprenderlo, nos toca desarrollarlo. Imagínate, si una persona no es paciente, por ejemplo, con una persona de la iglesia que no aprende tan rápido, que no cambia tan rápido, puede llegar a maltratar a la persona, ¿m? Sí puede A, llegar he- a ser, a herir las ovejitas. ¿M? puede ser, puede ser. Sí. Bueno, una de las cosas que hemos practicado muchas veces en algunas situaciones que permito dar un tiempo. Muchas veces no reacciono una vez, espero que pase y miro a ver cómo va desarrollándose y cuando toca intervenir se interviene. Pero a veces no es fácil, hay que Ujú. esperar pacientemente. Muy bien. Bueno, rápidamente. Dora, ¿con qué te quedas? Medio segundo. Bueno, yo me quedaría en buscar más de Dios en ayuno y oración para que me quite ese temor, ese miedo de enseñar, tener más Se nos fue ahorita. Sergio, ¿con qué te quedas? Sergio, capacidad para préndela. enseñar con más libertad cada día. Ujú. Sí, en tu función. Pero digamos, en el ejercicio de descubrir el propósito de Dios para tu vida, ¿con qué te quedas? ¿Qué crees que necesitarías? ¿Cómo no le escuché bien? Para descubrir el propósito de Dios para tu vida, ¿qué crees que necesitarías de lo que hemos visto? Esos designios de Dios, ese llamado de Dios para su vida. ¿Qué harías? ¿Qué vas a hacer? Sobre todo lo primero que es la oración, que es el contacto más eficiente para buscar de Dios. Ok, que Dios te muestre en oración qué quiere para ti. Gracias, Dorita. Y Sergio, déjanos ver tu cara. Ok, profe, yo con lo que me quedo es lo siguiente, con el saber eh, quién es perdón, con el saber de quién es el propósito en lo que haya marcado en mi vida y hacia quién debo dirigirme en busca de ese propósito. Ujú, exactamente. ¿De dónde viene? O sea, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Sí? Entender Sí. que mi llamado y mi propósito viene de Dios y que Dios me muestre hacia dónde quiere que yo dirija ese propósito. Mire, eso puede parecer sencillo, mis hermanos, pero es un desafío grande, porque muchas veces nos podemos encontrar como Jonás, queriendo ir en una dirección contraria al Señor. Jonás, ve a Nínive. No, Señor, voy para Tarsis. ¿Sí? O querer haciendo lo que yo deseo hacer y no lo que el Señor quiere que yo haga. Sandra, Ok, pero yo me quedo con que cada miembro cumple una función dentro del cuerpo y es importante poderla hacer la compasión para ayudar en el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Trabajemos en unidad.
Ujú. Así es. Bueno, voy a orar, hermanos, y terminamos. Señor, nosotros hoy reconocemos que tú nos has creado con un propósito, que somos hechura de tus manos, Señor. No nos creamos a nosotros mismos, que hemos sido creados para glorificarte a ti y que te glorificamos a ti cuando cumplimos el propósito, el designio, el llamado, Señor, que tú has hecho para nuestras vidas. Así que yo te pido por mis hermanos para que los afirmes, Señor, en el designio y en el propósito para el cual tú los has llamado. Y que les aclares, Señor, ese llamado que has hecho a cada uno de ellos y que cada vez ellos puedan tener esa convergencia, Señor. Alinearse con lo que tú quieres, Señor, en ellos. Que al finalizar ese curso, Señor, ellos puedan tener una perspectiva clara de lo que tú les has llamado a hacer, Señor. Y que si alguno de ellos, Dios, está yendo en contravía, bendito Dios, tal vez como Jonás, tú le hagas volver, Señor, hacia lo que tú quieres para cada uno de ellos. Danos un descanso, Señor, y permítenos vernos pronto, Dios. Oramos por la vida de José Benito, Señor, y también, bendito Dios, por la vida de Gerardo, que no pudieron venir. Ayúdales a hacer todas las tareas, Señor, y cumplir y esforzarse, Señor, a hacer todas esas lecturas, Señor, que ellos tienen que hacer. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Listo, mis hermanos. Ha sido un gusto verles. Hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Entonces, Señor, Hay una, bueno, yo tengo una cuestión con el musle, como yo tuve un semestre por fuera, apareciera todavía con la FUS, pero ya Yuli me solucionó eso, pero igual llevo días que no me abre entrega tarea en práctica. Ya, yo se lo envié de todas formas, puse el mensaje, se lo envié al correo a usted y estoy intentando todavía, pero no me aparece. ah, El icono de hacer entrega no me permite. Aparece todo, bueno, pero no me aparece hacer la entrega. listo, ¿no? Póngamelo en mi correo. Yo se lo Y de mandé todas ya. maneras, ok, está bien, pastor. Y de todas maneras, sí, Julie les va a ayudar a resolver esas situaciones y entiendo que ahorita van a tener una reunión también como para el tema de Moodle y otras cosas. Sí, señor. Entonces, pero sí, esa plataforma a veces falla. Entonces, de nuevo, yo al comienzo le hacía una recomendación y vuelvo y se las hago. Ok, pues. Como esas plataformas están así, entonces aprovechen, tengan una USB, bajen las diapositivas, bajen las lecturas que tienen que hacer, Yo bajen bajé todo y toda esa guardan lectura al computador, eso, a la eso, nube, y bajamos. eso, a la nube, donde quieran, de lo que quieran colocar, el computador, donde ustedes quieran. Y lo tienen ahí y no necesitan usar la plataforma. De tal manera que cuando ustedes usen la plataforma es para interactuar en los foros o para poner la tarea. Porque uno de los desafíos en línea, pues es ese, que a veces Sí, señor. el internet no funciona, las plataformas no funcionan, tienen inconvenientes, entonces tenemos que ayudarnos con eso. Listo, Ok, gracias. ya entonces, ¿todos ustedes estuvieron en la clase anterior? ¿Sí? ¿O quién? No, No. yo no. Ana, Yo la sí, vi, yo vi Ana, la grabación. ok, sí, Ana no estuvo, Luis tampoco. Yo sí estuve. Dora Ujú. tampoco. Señor, Luis no Digo, estuvo, Dora tampoco estuvo. Anita tampoco, sí, Dora tampoco. Yo sí estuve. Hernán. Hernán, sí, Hernán estuvo. Gerardo yo creo que estuvo la vez pasada, no recuerdo. Sí, Sí, creo que aparece en la sí. grabación. ¿Gerardo estuvo la vez pasada? Yo lo vi Sí. en la grabación, sí aparece.
Ah, Yo sí, también. Gerardo. Yo Sí, también Gerardo. estuve. También, sí, Alfredo estuvo ahí. Bueno, listo, mis apreciados. Entonces nos veremos con la ayuda del Señor Gracias, profe. la semana del 23 al 26 de abril. Ok, bendiciones. Bueno, Señor ayude, chao. Un Gracias. abrazo. Dios Feliz les noche. guarde. Buen descanso. Chao, Chao, bendiciones chao. para todos. Chao. Gracias. Amén, feliz noche.